Hola a todos. La clase de ahorita va a ser el uso de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, incluyendo heparinas y anticoagulantes orales. Eh, Esta clase es parte del curso de farmacología clínica de la Universidad de Costa Rica, de los estudiantes de quinto año, correspondiente al segundo semestre del 2020. Entonces, vamos a hablar del uso de anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios y heparinas en general en diferentes contextos clínicos. Uno es en la prevención de tromboembolismo pulmonar, básicamente en la indicación quirúrgica cuando hacemos prevención de trombosis venosa profunda. El tratamiento una vez que ya el paciente hizo tromboembolismo pulmonar, en valvulopatía, el reemplazo valvular, y nos vamos a centrar mucho en fibrilación auricular al final de la clase y cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular. Entonces, vamos a empezar con la parte de profilaxis de trombosis venosa profunda que tiene que ver sobre todo con el riesgo quirúrgico. Entonces, desde el punto de vista de procedimientos quirúrgicos en este semestre, ustedes que están llevando cirugía, tenemos una clasificación de riesgo donde nos habla de la posibilidad de inducción de trombosis venosa profunda y lógicamente según este riesgo así van a ser las medidas instauradas para prevenir la trombosis venosa profunda. Tenemos en general aquellos procedimientos que se consideran de bajo riesgo y tienen un riesgo de trombosis venosa profunda de menos del 10%. Esta última columna lo vamos a dejar para después. Entonces, este menos del 10% de los pacientes que hace trombosis, en cuando se consideran de bajo riesgo, incluye cirugía menor en aquellos pacientes que son móviles, ¿okay? Y aquellos pacientes médicos que son totalmente móviles. Entonces, esto, por ejemplo, incluye aquellos procedimientos quirúrgicos, cirugía menores, cirugías donde el tiempo de anestesia es menos de una hora. Entonces, por ejemplo, esto puede ser una colecistectomía, esto puede ser una apendicectomía, etcétera. Una salpingectomía, por ejemplo. Tenemos aquellas cirugías que se consideran de riesgo moderado. Entonces, esto incluye la mayoría de los procedimientos abiertos ginecológicos o urológicos. Entonces, por ejemplo, una histerectomía ya iría como en riesgo moderado. Incluye pacientes con condiciones médicas que están enfermos o que están encamados en la fase aguda, ¿ok? Y aquellos pacientes que tienen en general riesgo moderado, trombosis venosa profunda, y que tienen además alto riesgo de sangrados, entonces no serían candidatos a tratamiento médico, sino que serían candidatos a profilaxis mecánica, que vamos a hablar de esto un poquito después. Este riesgo para estos pacientes moderados de trombosis venosa profunda vea que andan en un tendencia un 40%. Pero el grupo de mayor riesgo incluye aquellos pacientes que se les va a hacer artroplastía de cadera o rodilla, donde en estos casos vean que el riesgo de trombosis venosa profunda puede llegar a ser de hasta un 80%, entonces entre un 40 y un 80%. Esto incluye también a pacientes que tienen traumas mayores o lesiones de la espina, ¿verdad? Lesiones de la columna vertebral. Entonces, estos pacientes van a estar encamados y van a tener entonces secundario a la lesión de la columna, van a tener una alteración en el tono vascular y estos van a condicionar estasis. Entonces, estos pacientes son de muy alto riesgo. Y además, si tienen alto riesgo, pero tienen alto riesgo de sangrados, tampoco pueden tratarse desde el punto de vista médico, sino que tendrían que tener tromboprofilaxis desde el punto de vista quirúrgico. Entonces vamos a ver un poquito más el riesgo, cómo categorizar este riesgo y qué medidas requieren para cada uno de los diferentes grupos de riesgo. Los factores de riesgo son para trombosis venosa profunda, entonces trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar son aquellos que nos llevan a la triada de Virchow. Entonces, son aquellos que nos condicionan estasis vascular, lesión del endotelio o hipercoagulabilidad. Entonces, si nosotros nos acordamos de esta triada, vamos a sacar fácilmente cuáles son las condiciones que nos llevan a mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, edad avanzada, entonces esto es por estasis y es por hipercoagulabilidad, inmovilización, pacientes con ABC o parálisis, esto es por estasis, tromboembolismo pulmonar previo, entonces esto es por hipercoagulabilidad, cáncer o su tratamiento, hipercoagulabilidad, cirugía mayor, entonces cirugía en general de abdomen, pelvis, miembros inferiores, entonces por ejemplo ya hablamos de artroplastía de rodilla, de cadera, esto es por lesión del endotelio vascular, y entonces nos lleva a mayor riesgo de mayor susceptibilidad a estados procoagulantes. Trauma por estasis, obesidad por hipercoagulabilidad, venas varicosas, entonces, por ejemplo, por estasis, disfunción cardíaca por estasis, vía central por hipercoagulabilidad y lesión de endotelio, embarazo o uso de estrógenos por hipercoagulabilidad, síndrome nefrótico por hipercoagulabilidad porque pierden las proteínas C y S a través de las proteínas que pierde por el síndrome nefrótico. Enfermedad inflamatoria intestinal nos lleva también a hipercoagulabilidad. Entonces vea que todas estas son condiciones que nos llevan
alguna alteración de la tríada Virchow que condiciona entonces factores de riesgo para la trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Entonces, desde el punto de vista de profilaxis de tromboembolismo pulmonar, la aspirina no sirve en ninguna circunstancia. Entonces, hay terapias mucho más eficaces. Entonces, nunca vamos a utilizar aspirina como profilaxis de trombosis venosa profunda, como profilaxis para lecho venoso. Aspirina es más para lecho arterial. Y al ser más para lecho arterial y hacer un antiagregante plaquetario, si lo utilizamos, no solo no va a ser efectivo, sino que condiciona mayor riesgo de sangrados desde el punto de vista del procedimiento quirúrgico. Entonces, a primera entrada nunca vamos a utilizar aspirina. Entonces, aquellos pacientes que son de bajo riesgo estamos hablando de una cirugía menor, ¿ok? En una persona de menos de 40 años de edad sin otros factores de riesgo asociado. Entonces, ya hablamos de esto usualmente es tiempos de anestesia menos de 1 hora. Entonces, una apendicectomía, un paciente joven, una mujer joven que va para una salpingectomía, un cierre, una hernia, por ejemplo, una hernia inguinal, este tipo de procedimientos en general no requiere profilaxis. Entonces, este paciente rápidamente va a deambular y usualmente no nos lleva ninguna complicación. Riesgo moderado. Aquí estamos hablando de cirugía menor en pacientes con factores de riesgo. Entonces, igual, un procedimiento con menos de 1 hora de duración, pero resulta que el paciente tiene factores de riesgo, entonces, por ejemplo, es un paciente oncológico. Entonces, un paciente oncológico que va para un cierre de una hernia, un paciente oncológico a quien se le va a realizar una apendicectomía. Pacientes con 40 a 60 años, entonces, con una cirugía no mayor y que no tenga factores de riesgo asociado. Entonces, el mismo paciente, en lugar de que va para una hernioplastia, pero ahora en lugar de tener 25 años de edad, tiene 55 años de edad. O una cirugía mayor en una persona de menos de 40 años de edad sin factores de riesgo. Entonces, este paciente va para una cirugía grande, por ejemplo, va para un reemplazo de cadera. Entonces, es poco común un reemplazo de cadera en una persona joven, pero puede ser que suceda. O este paciente va para una cirugía Whipple, ¿verdad? Entonces, una resección de cabeza de páncreas, por ejemplo, entonces es una cirugía mayor y el paciente no tiene otros factores de riesgo, aquí se consideraría el riesgo moderado. En estos casos, puede darse profilaxis con heparinas no fraccionadas a dosis bajas, entonces lo típico es, por ejemplo, 5.000 unidades cada 12. Se puede dar profilaxis con heparinas fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, compresión neumática intermitente o medias elásticas. Entonces, una de las 4 medidas, no es combinación. Entonces, o heparinas no fraccionadas, heparinas fraccionadas o compresión neumática intermitente o medias elásticas. Entonces, acuérdense que las medias elásticas hay que individualizarlas según el peso, la estatura del paciente. Esto lo que hacen es conferir una presión un poco mayor en los miembros inferiores para favorecer el retorno venoso y disminuir la estasis. Y la compresión neumática intermitente es este dispositivo donde cada cierto tiempo, entonces, esta bota se infla y se desinfla y a la hora de inflarse va en orden, siendo lo distal primero y luego irse inflando a nivel proximal para también favorecer el retorno venoso. Pues básicamente, tanto las medias elásticas como la compresión neumática intermitente lo que trata de evitar es la estasis vascular. ¿Cuáles son las dosis entonces en este caso? Entonces, cuando estamos hablando de riesgo moderado, entonces, heparinas no fraccionadas, entonces estamos hablando, por ejemplo, heparina convencional, 5.000 unidades cada 8 a 12 horas, empezando 1 a 2 horas antes del procedimiento. Y la alternativa son heparinas de bajo peso molecular, que podría ser dalteparina, 2.500 unidades, 1 a 2 horas antes del procedimiento y luego cada una vez al día. Enoxaparina, que es el que nosotros tenemos a nivel institucional, en este caso se utiliza 20 miligramos subcutáneo 1 a 2 horas antes y una vez al día hasta que el paciente deambule. Naroparina, 2.850 unidades cada igual, 2 a 4 horas antes, o tinzaparina, 3.500 unidades 2 horas antes. Aquí hay que fijarse un poco con la dosificación, por cuanto ahorita que veamos condiciones de un poco más de riesgo, requieren dosificaciones un poco mayores de las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, este es el paciente con riesgo moderado. Pacientes de alto riesgo. Entonces, cirugía no mayor en pacientes de más de 60 años de edad. Entonces, ya que cuando hablamos de cirugía menor, en menos de 40 años serán de bajo riesgo, no requieren profilaxis. Entre 40 y 60 años, entonces ya hablamos que era el riesgo moderado, que era el que correspondía al grupo anterior. O, entonces, ahora estamos hablando de más de 60 años de edad, entonces ya se consideran de alto riesgo. O, ¿verdad? No solo en más de 60 años de edad, sino que tenga entonces factores de riesgo. Entonces, lo mismo que hablamos, entonces, por ejemplo, ya ahora va para una colecistectomía
de un adulto mayor de 70 a 75 años, ¿ok? O esta misma colecistotomía en alguien que además de tener cáncer es obeso, por ejemplo. Entonces tiene múltiples factores de riesgo. También podría ser una cirugía mayor en alguien de más de 40 años de edad. Entonces, la fractura de cadera que vimos, entonces post-trauma, que vimos hace un momento, una persona de 30 años, esto que era el riesgo moderado, ahora entonces tenemos el mismo accidente en una persona de 45 años de edad, ya se consideraría entonces ahora la cirugía mayor, más de 40 años de edad, ya se consideraría en estos momentos de alto riesgo. Entonces, aquí es una heparina, sea una heparina no fraccionada o una heparina de bajo peso molecular, en conjunto con, o compresión neumática intermitente. Entonces, uno de los tres, o heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular o compresión neumática intermitente, pero en este contexto ya las medias elásticas no funcionan. Y la dosificación de las heparinas ya aquí cambia un poco. Entonces, vimos que, por ejemplo, enoxaparina, que en el contexto anterior era 20 miligramos, aquí pasa a ser enoxaparina 40 miligramos una vez al día o 30 miligramos cada 12 horas. Entonces, la diferencia que tiene con respecto a los riesgos moderados es que aquí en riesgo alto la dosificación de las heparinas de bajo peso molecular es mayor. Entonces, dalteparina es 5.000 cada 12 horas, danaparoid 700 unidades subcutáneas cada 12 horas. Entonces, la dosificación es más alta. Y los pacientes de altísimo riesgo, ¿ok? Entonces son aquellos pacientes que tienen una cirugía mayor en más de 40 años de edad y que tuvieron tromboembolismo pulmonar previo, cáncer o estado hipercoagulable. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que este paciente va para una cirugía de Whipple, tiene 60 años de edad por una carcinoma de cabeza de páncreas. Entonces, este paciente es de altísimo riesgo. Aquellos pacientes que se le van a hacer artroplastía de rodilla o cadera, vimos que aquí el riesgo puede ser hasta un 80% de trombosis venosa profunda, fractura de cadera, trauma mayor o lesión de columna vertebral. En este caso requiere la parte de terapia médica combinado con la parte mecánica. Entonces es heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular combinado con las medias compresivas o combinado con la compresión neumática intermitente. Entonces, para cirugía de cadera o rodillas, se deben empezar las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes de la cirugía, o incluso se podría llevar el paciente a cirugía con warfarina, llevando a un INR entre 2 y 3. Entonces, en resumen, ahora sí vamos a centrarnos aquí en la columna derecha. Entonces, para los pacientes de bajo riesgo, entonces donde el riesgo de trombosis venosa profunda es menos del 10%, entonces no requiere tromboprofilaxis farmacológica y lo que se hace es tratar de que el paciente se movilice rápidamente. En los pacientes de riesgo moderado, entonces podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular, ¿okay?, a las dosis recomendadas o la parte mecánica. Y en los pacientes de riesgo alto, heparinas de bajo peso molecular a una dosis mayor, entonces a las dosis recomendadas, o incluso warfarina, entonces antagonistas de vitamina K llevando un IR entre 2 y 3. Y el paciente que no se puede utilizar terapia farmacológica, utilizamos terapias mecánicas, entonces medias elásticas o compresión neumática intermitente. ¿Qué pasa si el paciente a pesar de la profilaxis, hace el tromboembolismo pulmonar? Entonces, en estos casos, si el paciente hace tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, entonces el paciente hay que anticoagularlo. Y en este caso se puede anticoagular de dos formas. Los podemos anticoagular con heparinas intravenosas, las heparinas no fraccionadas, o heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular son más fáciles de usar, entonces se utilizan las dosis altas para anticoagulación, producen mayor prevención de recurrencia de la trombosis venosa profunda, son especialmente útiles en pacientes oncológicos y son una recomendación 2B sobre heparinas no fraccionadas. La idea en esta parte con las heparinas de bajo peso molecular sería utilizarlo por 5 días para luego agregarle warfarina, anticoagulación oral, entonces en esta transición y luego empezarle la warfarina, dejarle la warfarina. Acuérdense que la razón de ello es porque la proteína C y S son dependientes de vitamina K. Por lo tanto, cuando nosotros anticoagulamos con warfarina, en los pacientes que tienen deficiencia de proteína C y S, más bien vamos a producir un estado procoagulante inicialmente, a pesar de la prolongación del INR. Entonces, y esto se presenta mucho antes del beneficio clínico.
Por lo tanto, siempre que vayamos a utilizar warfarina, estos pacientes deben tener un tralape de anticoagulación de al menos 5 días con alguna de las heparinas, sea no fraccionadas intravenosas o heparinas fraccionadas subcutáneas a las dosis altas de anticoagulación. Si el paciente se va a anticoagular con alguno de los nuevos anticoagulantes, a pesar de que los estudios en este contexto no son tan sólidos, no requiere este tralape. Si nosotros fuésemos a anticoagular a estos pacientes con heparinas no fraccionadas, entonces la forma de hacerlo, entonces esto se hace cada vez menos, pero sobre todo en hospitales periféricos, si tuviéramos la indicación de hacerlo, hay que todavía saber cómo hacerlo. Entonces, la meta es llevar a un tiempo parcial de tromboplastina de alrededor de 60 segundos, en un rango entre 50 y 70 segundos. Entonces, le damos un bolo inicial de 80 unidades por kilos. Entonces, el paciente típico de 70 a 80 kilos le damos alrededor de 6.000 unidades. Entonces, 6.000 unidades intravenoso, para luego mantenerlo con 18 unidades por kilo por hora intravenoso. Entonces, si pesa 80 kilos, entonces esto nos va a dar como alrededor de 1.400 unidades por hora. Entonces, a las 6 horas de haber hecho esta infusión inicial, entonces vamos a hacerle un nuevo TPT. Si el TPT está dentro del rango que nosotros queremos, entonces alrededor de 60 segundos, entre 50 y 70, entonces lo dejamos ahí y no modificamos la infusión. Pero si el paciente está con un TPT que está por debajo de la meta, entonces, por ejemplo, aquí, si está entre 35 y 45 segundos, entonces lo que hacemos es repetirle la mitad del bolo, ¿ok? No paramos la infusión y aumentamos la infusión en 100 unidades por hora. Entonces, si previamente estaba en 1.200 unidades por hora, lo pasamos a 1.300 unidades por hora y repetimos el TPT en las siguientes 6 horas, ¿ok? A las 6 horas. Si por el contrario el paciente tenía un TPT muy bajo, entonces prácticamente la heparina no le había hecho nada y tenía, por ejemplo, un TPT de menos de 35 segundos, repetimos el bolo, aumentamos 250 unidades por hora la infusión y hacemos un nuevo TPT en 6 horas. Si con lo que nosotros dimos inicialmente con el bolo de 80 unidades y el mantenimiento de 18 unidades por kilo por hora, más bien el paciente está sobre anticoagulado y tiene un INR, por ejemplo, entre 70 y 90 segundos, entonces lo que hacemos es bajarle la infusión 100 unidades por hora y controlamos el TPT en 6 horas. Y si el TPT está en más de 90 segundos, ¿ok? Entonces paramos la infusión de la heparina no fraccionada por 60 minutos, reducimos la infusión en 200 unidades por hora y repetimos el TPT en 6 horas. Entonces, vea que el inconveniente que tiene el utilizar heparinas no fraccionadas en este contexto es el estar haciendo este ejercicio de estar titulando la dosis para hasta llegar al TPT. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular tienen la ventaja que son mucho más fáciles de administrar y no requieren este ajuste. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros empezamos la warfarina, ¿ok? O la anticoagulación oral, hay que mantenerlo al menos 3 meses y a los 3 meses se suspende si la condición es reversible. Entonces, por ejemplo, si la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar se produjo porque era un accidente de tránsito con una fractura de fémur y a los 3 meses ya está recuperado, entonces lo podemos parar. Pero si la condición no es reversible, por ejemplo, porque el paciente tiene cáncer y persiste con el cáncer y no está en remisión, hay que mantener la anticoagulación. Si está contraindicado la warfarina, entonces podríamos utilizar nuevos anticoagulantes en este contexto o heparinas no fraccionadas o fraccionadas subcutáneas. Entonces, por ejemplo, tenemos una trombosis venosa profunda y resulta que la paciente se va a embarazar. Entonces, en este caso sería mantenerla durante todo el embarazo con heparinas de bajo peso molecular. ¿Okay? Eh, este mantenimiento entonces puede ser de 3 a 6 meses, usualmente se recomienda unos 3 meses. El siguiente contexto clínico donde vamos a evaluar el uso de anticoagulantes va a ser en valvulopatías. Entonces, si nosotros lo que tenemos es enfermedad mitral reumática, entonces sea estenosis o insuficiencia mitral, se debe anticoagular el paciente con warfarina a un INR entre 2 y 3 si hay historia de tromboembolismo, ¿okay? O fibrilación auricular sostenida o paroxística. Entonces, ojo que es tromboembolismo o fibrilación auricular, entonces no son todos los pacientes con lesión mitral. Y en este contexto, ahorita vamos a ver que aquí la indicación es básicamente warfarina y no nuevos anticoagulantes cuando veamos la parte de la fibrilación auricular. Por otro lado, si el diámetro auricular también es mayor de 5.5 centímetros, aún estando en ritmo sinusal, se debe anticoagular porque el riesgo de estasis y que el paciente nos haga fibrilación auricular es muy alto. Y si a pesar de la anticoagulación con warfarina el paciente hace embolismo,
podemos llevar a un INR más bien más cercano hacia el 3 o podemos agregar una dosis baja de aspirina entre 80 y 100 miligramos diarios. Entonces, estenosis o insuficiencia mitral con ACFA asociado, historia de tromboembolismo pulmonar, o un diámetro auricular de más de 5 centímetros y medio son las indicaciones de anticoagulación. Si lo que tenemos es prolapso de válvula mitral, no se requiere anticoagulación y si se asocia isquemia cerebral transitoria o ABC, lo que requiere es aspirina. ¿Okay? Luego, si tiene embolismo sistémico, fibrilación auricular o isquemia cerebral transitoria recurrente, se anticoagula con warfarina, igual que en las recomendaciones anteriores. Pero el prolapso como tal no requiere tratamiento. A nivel aórtico, lesiones aórticas no requieren anticoagulación. Endocarditis infecciosa, si tiene reemplazo valvular y endocarditis, se continúa con la warfarina. Si era reemplazo valvular mecánico, si es una endocarditis trombótica no infecciosa, si está embolizando, hay que tratarlos con heparinas intravenosas y tratarlos y anticoagularlos. ¿Qué pasa si el paciente entonces se operó de la lesión valvular y tiene un reemplazo? Entonces, si tiene una válvula mecánica, debe recibir anticoagulación oral de por vida. Lo que cambia es el objetivo del INR. Y aquí tiene que ser warfarina. Si la lesión es aórtica, está en ritmo sinusal y el tamaño de la aurícula izquierda es normal, vamos a llevar a un INR de 2.5. Si la lesión es mitral o se asocia a fibrilación auricular, debemos llevar a un INR cercano al 3 o 2.5 más aspirina, porque en este caso el riesgo de fibrilación auricular y embolismo es mayor. Podemos llevar a un INR 3 y asociarle aspirina en pacientes que tengan algún riesgo adicional de embolismo. Okay. Con las válvulas biológicas, entonces tanto la mitral como la aórtica, los primeros 3 meses se anticoagulan, pero luego de este periodo se supone que la válvula biológica se endotelizó y el riesgo del riesgo de trombosis va a ser menor. Entonces, sin embargo, si el paciente tiene fibrilación auricular asociado, debe continuar la anticoagulación de manera indefinida. Pero si después de esos 3 meses ya está en ritmo sinusal, podemos suspenderlo. Igual, si tiene historia previa de embolismo sistémico, se anticoagulan a largo plazo. Y si a largo plazo está en el ritmo sinusal, puede continuar únicamente con aspirina. Okay. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de hoy en día? Estas son las recomendaciones más recientes del 2017 en la anticoagulación post-reemplazo valvular. Entonces, si nosotros tenemos, si lo que tenemos, la recomendación con nivel de evidencia, con el nivel de recomendación grado 1, es anticoagular con warfarina, con antagonista vitamina K, para un INR de 2.5, para aquellos pacientes que tienen una válvula mecánica, ¿verdad? En general, si no tiene otros factores de riesgo para tromboembolismo. Pero si el paciente tiene una válvula mecánica aórtica y tiene factores de riesgo adicional para tromboembolismo, entonces se puede llevar a un INR de 3. ¿Okay? En pacientes que tienen lesión mitral, la indicación es anticoagulación con warfarina, llevándolo a un INR cercano al 3. Entonces, vea que si es aórtico es 2.5 INR y si es mitral es cercano al 3. Entonces, en pacientes con una válvula protésica, ¿okay? y que tienen alto riesgo, entonces podemos agregarle, además de la warfarina, podemos agregarle entonces aspirina. Como recomendación 2A, aspirina en todos los pacientes que tienen lesión mitral o que tienen lesión mitral o aórtico con una válvula biológica. Yo lo que hablamos que luego de los primeros 3 meses, si el paciente estaba en ritmo sinusal, agregarle aspirina. ¿Okay? Luego, hay que anticoagular con antagonistas de vitamina K, llevándolo a un INR de 2.5, al menos por 3 meses en una válvula biológica mitral, pero se puede prolongar hasta 6 meses, ¿okay? En los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, igual que en los pacientes que tienen lesión aórtica. Es decir, la recomendación mínima entonces es 3 meses después de una válvula biológica, tanto mitral como aórtico, pero en algunos pacientes que están en bajo riesgo de sangrados, como una recomendación 2A, podemos prolongarle la anticoagulación hasta 6 meses. Entonces vamos a entrar al territorio aterosclerótico, entonces enfermedad cerebrovascular y enfermedad cardiovascular. Para el hecho cerebrovascular, la revolución del tratamiento ha sido la parte de trombolisis, que lo vamos a ver en la otra clase de hoy.
Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no son elegibles para trombolisis? Igual estos pacientes tenemos que darle profilaxis con heparinas, con heparinas para evitar la parte de trombosis venosa profunda. Entonces, no se ha visto que los pacientes que no sean candidatos a trombolisis se beneficien de anticoagulación. Si nosotros los anticoagulamos con heparinas intravenosas o heparinas de bajo peso molecular, aumenta el riesgo de transformación hemorrágica. Entonces, no se recomienda la anticoagulación a menos que estemos sospechando que tenga una fuente embólica. Entonces, que estemos sospechando claramente que tenga un coágulo a nivel del ventrículo o a nivel de la aurícula y que ese sea la fuente del evento cerebrovascular. Entonces, como prevención secundaria en el evento cerebrovascular, todos deberían estar recibiendo antiagregante plaquetario, esto es claro, pero vean que las dosis de aspirina son un poco más altas en el lecho cerebrovascular comparado con el lecho coronario. Y como les decía, entonces debemos utilizar heparinas para prevención de trombosis venosa profunda porque estos pacientes están encamados. Entonces, ya sea heparinas convencionales, ¿okay?, no fraccionadas, o heparinas fraccionadas subcutáneas. En prevención secundaria, entonces una vez que sale la fase aguda, hay que utilizar antiagregantes plaquetarios y aquí podemos utilizar aspirina. Se ha visto que la combinación de dosis bajas de aspirina con dipiridamol es un poco más efectivo en prevención secundaria que la aspirina en monoterapia. Y también aparentemente clopidogrel es un poco más efectivo que la aspirina. Aquí el punto y más seguro. El punto es cuestión de costos, ¿verdad? Pero aparentemente sí es más efectivo. En enfermedad cardiovascular, lo primero es que en terapia primaria, en prevención primaria, cada vez tenemos más datos de que prevención primaria la eficacia es muy limitado. ¿Okay? Entonces, recientemente tenemos 4 ensayos clínicos nuevos. ¿Okay? Y en los 4, 3 de los 4 ensayos mostró que la aspirina no tuvo un beneficio superior comparado con placebo en prevención primaria y aumenta el riesgo de sangrados. Entonces, no se recomienda para la mayor parte de los pacientes. Uno de los 4, ¿verdad?, mostró un leve beneficio comparado con placebo, pero a expensas de mayor riesgo de sangrados. Por lo tanto, la recomendación hoy en día es, dosis bajas de aspirina no deben ser utilizados de manera rutinaria para prevención primaria de eventos cardiovasculares, y especialmente en aquellos adultos de más de 70 años de edad o mayor riesgo de sangrados, ¿ok? Donde el riesgo puede ser mayor que el beneficio. Entonces, en la mayoría de los pacientes no deberíamos utilizarlo, o incluso en menos de 40 años de edad porque no tenemos datos suficientes. Luego, vea que podría, ponen a veces, ¿verdad? Entonces, puede ser considerado para prevención primaria cardiovascular para adultos entre 40 y 70 años de edad que tienen alto riesgo cardiovascular, pero que tengan bajo probabilidad de sangrados. ¿Ok? Entonces, para la mayor parte de la población general, por lo tanto, no debería ser tributario a profilaxis con aspirina. Entonces, definitivamente, más de 70 años o menos de 40 años, menos evidencia todavía. Y entre 40 y 70 años de edad, únicamente en aquellos pacientes que tengan muy alto riesgo. Entonces, ¿cuáles fueron estos estudios? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí estos últimos dos, el ASPRI y el ARRIVE. Entonces, no hubo diferencia en mortalidad, no hubo diferencia en eventos cardiovasculares, aumentó el riesgo de sangrados en ambos estudios. El único estudio con algún dato en prevención primaria es entonces el estudio ASCEND en pacientes que tienen diabetes en prevención primaria. Hubo una reducción de 0.9% en riesgo absoluto de eventos cardiovasculares mayores, pero este 0.9% de reducción del riesgo absoluto, perdón, de 1.1%, fue contrabalanceado por un aumento de 0.9% en el riesgo de sangrados mayores. Entonces, el beneficio fue 1.1, pero el riesgo fue 0.9. Entonces, aquí es donde se dice que entre la relación entre el riesgo y beneficio, casi que lo que se obtiene beneficio lo pierde en el riesgo de sangrados. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por lo tanto no se recomienda para todos por parejo darles prevención primaria, sino que serían seleccionados aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular. Ok. Una situación diferente es en prevención secundaria. Entonces, el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular previo. Entonces, aquí vamos a dividirlos entre aquellos que tienen angioplastía y los que no tienen angioplastía. Un primer punto aquí es enfermedad cardiovascular establecida con angioplastía coronaria. Entonces, todos estos pacientes, ¿ok? Entonces, deberían estar con aspirina. Y puede ser entonces que entre 80 hasta 325 miligramos.
Entonces, en la fase aguda, entonces una dosis de carga antes del procedimiento entre 162 y 325 miligramos, y a largo plazo entre 80 y 320. Y no necesariamente 80 es superior a lo demás. Esto es una evidencia clase 1. Y luego debemos asociarle un inhibidor de P2Y12. Entonces, aquí puede ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Entonces, en el momento de la angioplastía, las tres requieren una dosis de carga. Entonces, clopidogrel, por ejemplo, que es el que nosotros disponemos en la institución, requiere una dosis de carga de 600 miligramos. Pero luego viene la dosis de mantenimiento. Y aquí entonces, además de la aspirina, hay que agregarle este segundo antiagregante plaquetario, ¿verdad? Entonces, tiene que continuarlo por un año. Entonces, tanto si es un stent con un stent medicado o un stent bare metal, ¿verdad? Sin medicación. En cualquiera de las dos condiciones, hay que utilizar, entonces, en presencia de un stent, una doble antiagregación por un año, por 12 meses, y después de estos 12 meses continúa a indefinido a largo plazo con solo aspirina. Entonces, en resumen, si tiene angioplastía, a la entrada, a primera entrada, dosis de carga de aspirina, dosis de carga de un inhibidor de P2Y12. Luego, la terapia combinada, ¿okay? Entonces ya con la dosis de mantenimiento de, por ejemplo, 75 miligramos diarios de clopidogrel y con en 80 320 miligramos de aspirina por un año. Después del primer año se suspende el inhibidor de P2Y12 y se deja únicamente con aspirina. Algunos estudios indican que ticagrelor puede ser superior a aspirina en este contexto. Esto es por ejemplo, para la Sociedad Europea de Cardiología, para pacientes diabéticos prefieren ticagrelor sobre clopidogrel por cuanto hay una reducción leve de mortalidad, pero al final de cuentas está ahí. Pero para el Colegio Americano de Cardiología mantienen cualquiera de los tres inhibidores de P2Y12. ¿Okay? Continuar el inhibidor de P2Y12 más allá de un año es una recomendación 2P. ¿Okay? Entonces, no hay una evidencia tan sólida. En los pacientes que no tienen angioplastía, entonces un evento coronario agudo sin angioplastía, igual deberían estar con aspirina. Entonces, con la dosis de carga de aspirina de hasta 325 miligramos y luego un mantenimiento entre 80 y 300 miligramos diarios. ¿Okay? Pero, también debería estar con una dosis de carga, la dosis de carga de clopidogrel. Entonces, si tiene menos de 75 años, se le agrega 300 miligramos, y si más de 75 años, no requiere dosis de carga. Y en estos casos, ¿okay? Deberían recibir 14 días de la doble antiagregación. Entonces, si no tienen angioplastía, la indicación es 14 días de doble antiagregación y hasta un año en ausencia de riesgo de sangrados. Pero la indicación absoluta son 14 días. Entonces, a diferencia de este contexto anterior, que la indicación absoluta es todo el año, aquí si no tuvo angioplastía, al menos 14 días y un año, si no tiene mayor riesgo de sangrados, puede continuar la doble antiagregación, y aquí es específicamente clopidogrel. Anticoagulación, si el paciente no recibió angioplastía. Entonces, en estos pacientes, como no recibieron angioplastía, debería estar anticoagulado. Entonces, con heparinas no fraccionadas. Entonces, para alcanzar un tiempo parcial de tromboplastina entre 1.5 y 2 veces, ¿okay? El límite, lo normal, durante al menos 48 horas durante el evento coronario agudo. Luego, con heparinas de bajo peso molecular, también debería estar los pacientes con la dosis alta. Entonces, por ejemplo, en menos de 75 años, debería estar con enoxaparina, un bolo intravenoso de 30 miligramos, y luego seguido de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Entonces, esto es una dosis alta. Vea que comparado con lo que hablamos previamente en la parte de profilaxis quirúrgica. Deberían recibir esta anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular durante toda la hospitalización, ¿okay? O hasta 8 días, o hasta que el paciente se lleve a revascularización. Y esto es por el riesgo de trombosis tardía que se produce asociado al evento coronario agudo. Entonces aquí es enoxaparina, fondaparinox. Ok. Finalmente, fibrilación auricular. Entonces, fibrilación auricular, el problema es la estasis vascular que se produce por la dilatación auricular asociada y el riesgo de embolismo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso se sabe que los pacientes tienen alto riesgo de hacer un ictus de origen embólico. Entonces,
El anticoagular, según las guías del Colegio Americano de Cardiología del 2014, está basado en el riesgo de eventos tromboembólicos y no del tipo de fibrilación auricular. Entonces, esto es independientemente si el fibrilación auricular es sostenido, es paroxístico, es intermitente, ¿verdad? Si tiene fibrilación auricular, hay que calcularle el riesgo de embolismo. Y esto aplica también para la flutter. Entonces, un flutter auricular se comporta muy similar a la fibrilación auricular. Y la forma de calcular el riesgo va a ser a través de este score que es el CHA2DS2. Entonces, si el CHA2DS2 es igual a mayor o igual a 2, ¿okay? Entonces 2 en hombres y 3 en mujeres tiene indicación de anticoagulación. O si tiene presencia de isquemia cerebral transitoria o ABC en presencia de fibrilación auricular no valvular. Entonces, en este caso, podríamos anticoagular con warfarina o con los nuevos anticoagulantes, con los inhibidores de trombina o los inhibidores del factor 10A. Entonces, si acuérdense que lo que hablamos al principio de la clase, si el paciente tiene lesión valvular, entonces la indicación de la anticoagulación es warfarina, no son los nuevos anticoagulantes. Y ya vamos a hablar de un poquito más de esto. Entonces, esta es la calculadora, este es el score de riesgo de CHA2DS2. CHA2DS2 incluye varios factores, incluye edad. Entonces, si tiene menos de 65 años, es 0 puntos. 65 a 74 años es 1 punto. Mayor o igual a 75 años es 2 puntos. Sexo, los hombres, 0 puntos. Mujeres, 1 punto. Presencia de falla cardíaca, entonces 1 punto. Hipertensión, 1 punto. La historia de ictus, isquemia cerebral transitoria o tromboembolismo confiere eventualmente 2 puntos. Historia de enfermedad vascular, 1 punto. Y diabetes confiere 1 punto. Entonces vamos a sumar el puntaje total y como les decía, si a mayor o igual a 2 en los hombres o mayor o igual a 3 en las mujeres, tiene indicación de anticoagulación. Entonces, si decidimos anticoagularlos con warfarina, acuérdense que entonces los primeros 5 días tienen que tener un tralape con heparinas. Y luego estaríamos monitorizando el INR periódicamente al principio, una vez a la semana con la warfarina. Y una vez que llegamos a la meta, que es un INR entre 2 y 3, entonces lo hacemos de una forma mensual. Si se dificulta mantener el INR dentro del rango terapéutico con warfarina, podemos pasar a inhibidores del factor 10A orales, como apixaban en este caso. Acuérdense de las limitantes, las recomendaciones que hay que darle a los pacientes cuando están utilizando warfarina en cuanto al consumo de leguminosas, de legumbres y leguminosas por el contenido de vitamina K que contiene esa parte de la dieta. Dentro de estos nuevos anticoagulantes, entonces nosotros tenemos apixaban en el país, tenemos rivaroxaban, teníamos dabigatran y últimamente ya no se consigue. Entonces la diferencia es que el dabigatran, acuérdense que lo que hace es un inhibidor directo de la trombina y apixaban y rivaroxaban inhiben el 10A. Entonces son sitios diferentes, pero a final de cuentas lo que estamos es inhibiendo la conversión de fibrinógeno hacia fibrina. ¿Cuál es la recomendación? Entonces la dosis inicial y el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, con rivaroxaban se empieza con 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y luego se mantiene con 20 miligramos diarios. Entonces, no se recomienda en aclaramiento de creatinina menos de 30 cc por minuto y no se recomienda con falla hepática. Entonces, una clase funciona Child-Pugh B o C o enfermedad hepática asociada a coagulopatía. Hay que tener un poco de cuidado con la interacción con los inhibidores potentes del 3 a 4, ¿okay? Inhibidores o inductores potentes. Dabigatran, como les decía, entonces, dabigatran ya hoy en día no se consigue. La dosis de mantenimiento es 150 miligramos 2 veces al día, igual contraindicado con aclaramiento de creatinina menos de 30, ¿okay? Entonces, pero ya hoy en día es difícil de conseguir. Apixaban, que sí lo tenemos en el país. Apixaban se empieza con 10 miligramos 2 veces al día por 7 días y la fase de mantenimiento es 5 miligramos 2 veces al día y a largo plazo incluso se puede bajar un poco la dosis a 2.5 miligramos 2 veces al día después del 6º mes de tratamiento. Contraindicado aquí es menos de 15 cc por minuto de aclaramiento de creatinina, falla hepática severa, Child-Pugh C, ¿okay? O hepatopatía asociada a coagulopatía, ¿okay? Y también tener cuidado con los inhibidores potentes del 3 a 4. Entonces, básicamente las alternativas que tenemos hoy en día son rivaroxaban y apixaban. Entonces, ¿cuándo se utilizan? Entonces, estos nuevos anticoagulantes se utilizan en profilaxis de tromboembolismo pulmonar. Se puede utilizar en profilaxis de ictus, entonces en este contexto que estamos hablando de ACFA, profilaxis de trombosis venosa profunda y tratamientos de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar que mencionamos hace un momento, si no queremos anticoagular el paciente con warfarina.
no deben utilizarse post reemplazo valvular porque no cuentan con evidencia para el reemplazo valvular. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Estas son las guías más recientes. Entonces, para pacientes que tienen fibrilación auricular o flutter, entonces vea que hablamos que flutter se maneja igual que fibrilación auricular, de al menos 48 horas de duración o más, o cuando se desconoce la duración de la fibrilación auricular, hay que anticoagular con warfarina, con apixaban o rivaroxaban, un factor de inhibidor del 10A, o dabigatran. Entonces, por al menos 3 semanas y por al menos 3 semanas antes de la cardioversión eléctrica, y luego hay que mantenerlo por al menos 4 semanas después de la cardioversión. Entonces, si vamos a hacer cardioversión, hay que anticoagularlos al menos 3 semanas antes y 4 semanas después. Si en la fibrilación auricular y el flúter no tenemos certeza de tiempo de duración, o si suponemos que ya tiene más de 48 horas de duración. Esto es por el riesgo de que cuando lo volvamos al ritmo sinusal, que se produzca el embolismo de algún coágulo que esté ahí ya presente, y al volverlo al ritmo sinusal, la contractilidad miocárdica es mejor y por lo tanto podemos inducir el fenómeno embólico. Luego, entonces, para los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen un CHA2-VASc, ¿verdad? Entonces, mayor o igual a 2 en hombres, ¿ok? O mayor o igual a 3 en mujeres, debemos utilizar anticoagulantes. Y aquí puede ser warfarina, ¿ok? Nivel de evidencia A, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, entonces nuevos anticoagulantes, nivel de evidencia B. Entonces, CHA2-VASc mayor o igual a 2 en hombres, mayor o igual a 3 en mujeres. Los nuevos anticoagulantes, ¿verdad? Se recomiendan por encima de warfarina, ¿ok? En aquellos, eh, en aquellos pacientes que son candidatos a anticoagulación con fibrilación auricular, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más fácil de administrar. Y la excepción de estos es en presencia de lesión valvular. Entonces, estenosis mitral, ¿verdad? Moderado severo, o una válvula mecánica. Entonces, en estos casos, deberíamos estar utilizando más bien warfarina. Entonces, ya hablamos que si tiene lesión mitral, estenosis mitral, entonces moderado severo, aquí no debería estarse utilizando nuevos anticoagulantes, sino deberíamos estar utilizando warfarina. En los pacientes tratados con warfarina, deberíamos estar haciendo un INR al menos una vez a la semana durante la fase de titulación, ¿ok? Y luego, una vez que ya está estable, que llegamos a la meta de titulación, entonces hacerlo una vez al mes. En la fase de titulación, una vez a la semana, y en la fase de mantenimiento, una vez al mes, el INR en pacientes utilizando warfarina. Em, Ok, entonces en los pacientes que tienen fibrilación auricular, excepto cuando tienen estenosis mitral, ¿ok? O válvula mecánica, CHA2-VASc es la herramienta recomendada para evaluar el riesgo de ictus, ¿ok? En los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen válvula mecánica, es warfarina, entonces ya lo hablamos. Entonces, si tiene válvula mecánica, siempre debería estar con warfarina y no con los nuevos anticoagulantes. La selección de los anticoagulantes tiene que basarse en el riesgo de tromboembolismo, independientemente si la fibrilación auricular es paroxística, persistente o permanente, ya esto lo hablamos, entonces no importa el tipo de fibrilación auricular, lo importante es el riesgo de tromboembolismo. La función renal y la función hepática deben ser evaluados antes de iniciar los nuevos anticoagulantes y deben ser reevaluados al menos una vez al año, porque ya hablamos que rivaroxaban y dabigatran están contraindicados con aclaramiento de menos de 30, y apixaban eventualmente está contraindicado con menos de 15 cc por minuto, y todos en presencia de falla hepática que prolongue tiempos de coagulación o que produzca trastornos de coagulación. ¿Okay? En presencia de fibrilación auricular, la escogencia de la terapia anticoagulante tiene que individualizarse con los pacientes. Ya hablamos un poco de estos los diferentes factores. Y para pacientes que tienen flóter atrial, la terapia anticoagulada se recomienda igual con el mismo perfil como si fuera fibrilación auricular. ¿Okay? Entonces aquí ya esto lo mencionamos también. Para los pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿okay? Excepto en estenosis mitral o válvula mecánica, y que tiene un CHA2-VASc de 0 en hombres y 1 en mujeres, entonces se recomienda no anticoagular. Entonces vean que hablamos que la indicación es absoluta cuando tiene más de 2 puntos en hombres y más de 3 puntos en mujeres. Si tiene 0 puntos en hombres o 1 punto en las mujeres, se puede no anticoagular. Y vamos a ver, por aquí está. Y cuando tiene un puntaje de 1 en hombres y 2 de mujeres,
la anticoagulación en este contexto es una recomendación 2B. Entonces, si es más de 2 puntos en hombres y más de 3 puntos en mujeres, la recomendación es clase 1 de anticoagular. Si es 0 en hombres y 1 punto en mujeres, recomendación 2A de no anticoagular. Y 1 punto en hombres y 2 en mujeres, la recomendación es un 2B a favor de anticoagulación. Entonces, aquí hay que valorar cada caso en específico y hay que individualizar el balance riesgo-beneficio y tomando en cuenta el riesgo de sangrados que tiene el paciente. ¿Okay? En pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen un CHA2DS2 de más de 2 en hombres o más de 3 en mujeres, ¿okay? O en los que están en diálisis, más bien se puede utilizar warfarina o apixaban, que son los que pueden utilizarse con función renal más comprometido. Recomendación 2B. Y en pacientes con fibrilación auricular, entonces, que tiene insuficiencia renal moderada severa, entonces más entre 15 y 30 para dabigatran, para menos de 50 con rivaroxaban, o 15-50 con endoxaban, entonces que tiene un CHA2DS2 elevado, se puede valorar dosis más bajas de los anticoagulantes en presencia de insuficiencia renal. Y como nivel de evidencia clase 3, o sea, que no tiene mayor, que no se debería hacer, ¿ok? En pacientes con fibrilación auricular, enfermedad renal terminal o diálisis, ¿ok? Dabigatran no se debería utilizar, ni tampoco rivaroxaban, sino que la escogencia en este caso es apixaban, como decíamos, porque tiene menos compromiso, porque tiene menos ajuste por insuficiencia renal. Entonces, aquí es porque tenemos evidencia limitada y aparentemente en función renal comprometida, el riesgo de sangrado es mayor, ¿ok? Luego, dabigatran no debe utilizarse para válvula mecánica. Entonces ya hablamos que en presencia de válvula mecánica únicamente es warfarina. Luego, algunos estudios indican que el dabigatran en válvula mecánica más bien les puede ir peor. Eh, entonces, enfermedad valvular y riesgo de fibrilación auricular y riesgo y anticoagulación. Entonces ya hablamos, esto es una recapitulación de lo que hablamos. Eh, todos los pacientes que tengan estenosis mitral reumática, entonces esto lo hemos mencionado ya 2-3 veces, deberían estar con warfarina y no nuevos anticoagulantes. ¿Okay? Luego, si el paciente eh, tiene enfermedad valvular, ¿okay? Ya sea aórtico, tricuspidio o mitral, ¿okay? Y tiene fibrilación auricular, entonces CHA2DS2 es el que va a determinar en este contexto el riesgo y por lo tanto escogemos la anticoagulación basados en esto. Entonces CHA2DS2 base 2 en presencia de enfermedad valvular. Dosificación, entonces hay que tener cuidado con la dosificación de los nuevos anticoagulantes. Debe estar basados en las guías de la FDA por la parte de la función renal para minimizar el riesgo de sangrados. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es que la dosificación usual a largo plazo de apixaban es 5 BID, dabigatran es 150 BID y rivaroxaban es 20 miligramos una vez al día. La dosis baja de apixaban en lugar de 2.5 BID es 2.5 BID. ¿Y cuándo se debe hacer? Debe de reducirse la dosis. Entonces, cuando tenemos dos de tres factores, sea más de 80 años de edad, creatinina más de 1.5 mayor o igual a 1.5, peso de menos de 60 años o coadministración con inhibidores potentes del 3 a 4. Entonces, en estos casos debemos bajar la dosis a 2.5 miligramos BID. Dabigatran, que la dosis usual es 150 BID, se debe bajar a 75 BID con un aclaramiento de creatinina entre 15 y 30 o entre 30 y 60 y 50 cc por minuto con el uso concomitante de ketoconazol. Rivaroxaban, que es el otro que tenemos en el país, de 20 miligramos una vez al día, debemos bajarlo a 15 miligramos una vez al día con aclaramiento de creatinina de menos de 15 cc por minuto. ¿Okay? Entonces, tener cuidado con el ajuste de dosis en presencia de diferentes factores. En conclusión, tenemos que individualizar el riesgo para profilaxis de trombosis venosa profunda en procedimientos quirúrgicos. No tenemos una receta de cocina para todos, pero vea que en algunos procedimientos, como reemplazos de cadera y rodilla, el riesgo de trombosis venosa profunda puede ser de hasta 80%. Con respecto a los antiagregantes, prevención primaria no se recomienda excepto en casos seleccionados en pacientes de muy alto riesgo y en prevención secundaria va a depender de si el paciente tiene angioplastía o no tiene angioplastía. La anticoagulación en válvula mecánica siempre debe hacerse con warfarina y en fibrilación auricular con un CHA2DS2 más de 2 en hombres y más de 3 en mujeres. Entonces podríamos optar por warfarina o nuevos anticoagulantes y ajustar la dosis de los nuevos anticoagulantes según diferentes circunstancias clínicas.
Muchas gracias por la atención y vamos a tener el espacio en el foro del aula virtual para para las preguntas de la clase. Muchas gracias.